Y entonces es muy importante que ustedes, como tal, repasen muy bien su teoría, repasen esas diapositivas que les voy a recalcar algunos puntos importantes, sobre todo para que lo apliquen ya para siempre, así como cuando aprendieron arritmias en esa clase práctica. La idea es que ustedes de esta clase también se lleven las perlas, los puntos más importantes y puedan manejar síndromes coronarios agudos con facilidad, ¿no? Pero por otro lado, también les voy a hablar un poco sobre la guía de síndrome coronario agudo, eh, porque precisamente eso es lo que se aplica en la práctica clínica, ¿ya? Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar porque me imagino que todos querrán ir a estudiar pediatría o lo que tengan que estudiar. Entonces, vamos viendo. Eh, esto tampoco. Acá. Ven la pantalla, ¿verdad? Sí, 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 doctora. sí se ve, doctora. Ya, muy bien. Les decía que esta diapositiva es, eh, es de autoría de Freddy, que hace la clase. Entonces, los conceptos que aquí se manejen son los más cercanos a lo que él ha hecho también en teoría. Así que es muy importante que tomen atención, ¿ya? Les decía yo que antes del examen les voy a dejar algunos ejercicios de shock y voy a incluir ejercicio de infarto. Entonces, nada más para que primero tengan una nota más en sus prácticas y segundo, para que puedan repasar algunos casos clínicos para el examen. ¿Ya? Eso se los estaré dando, creo que el examen es en julio, si mal no recuerdo es el 6 o el 9 de julio, creo que es un miércoles. Yo se los tengo que estar dando la última semana de junio, como para que puedan, o de pronto un poquito antes, ¿no? Para que puedan repasar y puedan asimilar un poco el concepto que queremos que capte. ¿Ya? Muy bien, si todos ven la presentación, vamos a empezar. Vamos a ver, presentación. Bien, ahí todos ven, ¿verdad? Si alguien no me escucha, me puede levantar la manito, etcétera, para poder este, conversarlo. Si alguien no entiende, por favor. Que de pronto también más se van a manejar en pisos de hospitalización y que en la unidad de cuidados intensivos también manejamos porque tiene complicaciones graves y de alta mortalidad. En este caso, nosotros queremos como curso, como docentes, que ustedes comprendan lo más importante, sobre todo para el buen diagnóstico de un síndrome coronario agudo y para el manejo inicial. Recordando que el manejo inicial, así como hablábamos en sepsis o en shock séptico o en un shock hipovolémico o en paciente politraumatizado o en cualquier paciente que implique aplicar un ABCD adecuado, eh, favorece una atención adecuada, favorece la supervivencia del paciente. Y entonces tengan muy en cuenta eso. No les pido que sean robots, ni les pido que hagan las cosas sin pensar, que sean autómatas, no. Les pido que de alguna manera a lo largo del tiempo que va a transcurrir de aquí en adelante, comiencen a aplicar sus conocimientos con una mente calmada, pero tratando de ser lo más precisos posibles para evitar que prolongar los procesos, que prolongar los diagnósticos aumente la mortalidad en sus pacientes. ¿Ok? Es curioso porque hace mucho tiempo, por ejemplo, nosotros como médicos no necesitábamos de tantos exámenes auxiliares, tampoco necesitábamos de exámenes sofisticados para hacer diagnósticos clínicos sencillos. Ejemplo, apendicitis, colecistitis, resonancia, te piden un montón de cosas que no serían necesarias y solamente podrías aplicar incluso tu habilidad clínica. Eso se ha perdido bastante y es algo que al menos yo como docente quisiera recuperar poco a poco en ustedes, ¿no? No quiere decir que no sea importante. En mi caso, yo, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos también me valgo mucho
de los exámenes auxiliares para mi monitoreo, para mi seguimiento, para algunas decisiones. Sin embargo, siguen siendo muy secundarios, ¿ok? En el caso de síndromes coronarios agudos, también la importancia radica en lo clínico. No solamente en la anamnesis que te comente o que te vaya ampliando el paciente o la familia, sino en el examen físico. Y aquí también se aplica ABCDE, porque nosotros vamos a encontrar pacientes que llegan manifestando dolor que tiene ciertas características, dolor precordial, dolor retroesternal, de tipo opresivo, que tiene características, aparte de las que menciono, como duración en tiempo, intensidad, síntomas y signos asociados, hora de inicio, si calmó con algo o no calmó, si cede al reposo o se intensifica, qué actividad lo exacerba y etcétera. Entonces, yo acabo de mencionar como 10 características asociadas a dolor que son sumamente importantes para que yo diferencie los diagnósticos implicados en síndrome coronario agudo. ¿Y por qué digo esto? Porque síndrome coronario agudo tiene muchas entidades. Dentro de ellas tenemos la clasificación de los que presentan una elevación del segmento ST y de las que no lo presentan. Obviamente entendiendo que la patología o el síndrome coronario agudo, llamado infarto agudo de miocardio, con elevación de ST o segmento ST, es el que implica más mortalidad, más complicaciones y que definitivamente debe llegar a la unidad de cuidados intensivos para monitoreo, tratamiento y seguimiento. Sin embargo, y es básicamente el tema de hoy, sin embargo, no deben olvidarse de que hay otros síndromes coronarios agudos que no implican elevación del segmento ST, o sea, que no implican mayores cambios electrocardiográficos y que también son importantes de diagnosticar porque finalmente están reflejando patología de tejido cardíaco en el paciente que probablemente ya tiene bastantes comorbilidades que van a contribuir a una posterior mortalidad o a posteriores complicaciones. ¿Ok? En este grupo, por ejemplo, están la angina inestable y el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Y sin restarle importancia, también debemos recordar los conceptos que describen a la angina estable y a la angina de Prinzmetal, ¿no? No es materia de esta clase explicarles fisiopatología de estos cuadros clínicos, porque de pronto ya a estas alturas ustedes recordarán cómo se diferencia cada uno. Recordemos, por ejemplo, que la diferencia básica entre una angina estable y una angina inestable es el desencadenante, es el tiempo y es, digamos, el mecanismo que alivia el dolor que presenta el paciente y que se describe o se denomina angina. Recordemos pues que la angina estable va a ceder de forma espontánea, ¿no? O va a ceder de forma al culminar el estímulo. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo estar corriendo, genero un dolor precordial, pero dejo de correr en reposo, duración menor a 20 minutos, podría ser eso denominado angina estable. La angina inestable probablemente dure la misma cantidad de tiempo o tenga episodios que duren menor a 20 minutos, pero esta angina o este dolor anginoso no cede con el cese del estímulo. Y entonces es allí donde la complicación o la implicancia de esta patología como angina inestable o en su diagnóstico diferencial infartos agudos de miocardio con o sin el ST elevado, pues ya denotan eh, un poco más de complejidad, ¿no? Y aquí viene lo interesante, porque cuando yo detecto o recibo a un paciente que viene con dolor precordial a la emergencia, tengo que preguntarle específicamente todas las características que les he mencionado, porque de pronto de allí yo voy a poder obtener un diagnóstico más próximo al real, ¿no? Porque recuerden que primero agrupamos síndromes, luego agrupamos diagnósticos nosológicos y dentro de los diagnósticos nosológicos, los diagnósticos diferenciales. Y entonces yo, con tan solo las características del dolor precordial que el paciente puede manifestar, voy a poder orientar mi diagnóstico a los tres o a cualquiera de las tres patologías mencionadas en el algoritmo que ven en la pantalla. ¿Ok? Ahora,
recordemos un poco también las diferencias, no solamente de las características del dolor, sino también eh, de pronto de los exámenes auxiliares como tal, ¿no? Incluso les podría decir que en cualquiera de los tres hay cambios electrocardiográficos. Obviamente, en la angina inestable podría haberlos como podría no haberlos, pero definitivamente eh, la observación del segmento ST y las características que voy a mencionar posteriormente son fundamentales que eso sí lo memoricen para poder diferenciar el diagnóstico de mayor mortalidad, que es el infarto agudo con elevación de ST. Y en estos casos, cuando yo tengo cambios electrocardiográficos, también podría valerme de herramientas como las enzimas cardíacas. ¿Recuerdan ustedes qué enzima cardíaca puedo usar yo para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio? Las troponinas. 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 Muy bien. ¿Qué otra cosa más? ¿Algún otro o de pronto ahí termina? CKMB. CKMB. ¿Algún otro más por ahí? Mioglobina, creo. Mioglobina. ¿Y de qué dependía que yo use una u otra de pronto, no? El tiempo, doctora. ¿Por qué tanto permanecen elevados? Muy bien. Eso es sumamente importante, porque les contaré que todo lo que han dicho es correcto y eso yo también lo he estudiado en su momento. O sea, imagínense cuánto tiempo tiene este concepto. Mioglobina, CPKMB, troponina, ¿no? Específicamente la troponina T. Recuerden, la troponina T es la que se libera cuando hay daño de miocardio. Sin embargo, si ustedes revisan las guías de síndrome coronario agudo y específicamente de infarto agudo de miocardio con ST elevado, la única que tiene mayor sensibilidad es la troponina T. Recuerden, es la que le va a hacer ayuda diagnóstica y además seguimiento, porque hace una curva, una elevación en el tiempo y luego un descenso. Entonces, es muy importante, es muy útil la troponina T, porque nos ayuda no solamente al apoyo diagnóstico, sino también al monitoreo del paciente. Las otras no, porque si bien se pueden elevar en una etapa más temprana, no nos sirve para seguimiento, ¿ok? Y ahora les diría yo que incluso ustedes deberían pedir troponina T ultra sensible. ¿Cuánto demora en elevarse una troponina T simple en un paciente con infarto agudo de miocardio? ¿Quién sabe? 3 a 6 horas después, doctora, del inicio del dolor. Muy bien, más o menos 6 horas en el promedio, ¿no? Algunos dicen 4, algunos 6 horas. Creo que es el tiempo más prudente que podemos mencionar. Entonces ustedes dirán, bueno, no me ayuda mucho, ¿no? Sí, efectivamente, si alguien viene con sintomatología muy temprana y de pronto yo le tomo una troponina, imagínense que estemos en el MINSA, ese paciente va a invertir dinero que no tiene de pronto en mi troponina y no es ultrasensible, de pronto no lo voy a ayudar. ¿Ok? Si tengo muchas dudas en la clínica, porque a veces también vienen pacientes con clínica muy inespecífica. Recuerden lo que les decía en alguna clase previa sobre el diabético. El diabético es el paciente que tiene gran potencial para enmascarar sintomatología asociada a dolor, porque tienen neuropatía diabética, ¿ok? Y entonces la, la nocicepción o digamos el estímulo doloroso no lo siente y no lo manifiesta igual el diabético. Tengan mucho cuidado con eso, es muy típico. El diabético que llega infartado a la emergencia con dolor, ni siquiera refiriéndolo precordial, sino refiriéndolo como una epigastralgia. Y es muy peligroso porque si ustedes no son acuciosos con el tema de los antecedentes, con la evolución de los síntomas, con los síntomas asociados y el examen físico, podrían estar enviando a casa a un paciente con omeprazol o con Plidan o con ranitidina y potencialmente este paciente en unas 6 horas poder hacer shock cardiogénico y fallecer. Entonces, tomémoslo con harta seriedad porque este paciente es sumamente complejo. Y entonces les decía yo que no todos pues llegan con el dolor típico. Muchas veces entonces me voy a valer de mis exámenes auxiliares,
como mi electrocardiograma, y por otro lado, mi enzima cardíaca. Les decía entonces que es correcto que una troponina T simple se eleve más o menos entre 4 a 6 horas de, digamos, empezar la sintomatología, porque recuerden que la sintomatología, sí, pensando en lo simple, ¿por qué duele? ¿El corazón duele normalmente? ¿Doldrá el corazón así? ¿Qué es esa manifestación de dolor? ¿Por qué hay dolor? Por la isquemia, doctora. ¿Cómo? Por la isquemia. Ya, pero ¿cómo así? ¿Más o menos te lo has imaginado, te lo has preguntado alguna vez? O sea, yo lo pregunto así como, eh, digamos, no para que me respondan de manera muy científica, sino para que entendamos qué estamos haciendo, ¿no? Porque muchas veces nos memorizamos el dolor, las características, ¿no? Pero hay que pensar realmente en qué está ocurriendo, ¿no? Definitivamente, cuando hablamos de infarto es porque hay una zona irrigada por una de las tantas ramas o por el tronco de las arterias coronarias que se ha obstruido en un porcentaje importante, ¿no? Estamos hablando de obstrucciones más allá del 50% y cuando hablamos de severidad, incluso más del 70%, que van a disminuir el flujo sanguíneo a un sector del miocardio, de la célula miocardio. Y entonces efectivamente esto va a generar, como bien has dicho, una muerte del tejido cardíaco, del tejido a ese nivel, y esto libera ciertas sustancias, así como cuando hacemos lactacidemia, así como cuando hacemos anaerobiosis y el músculo nos duele, en este caso es muy similar, ¿ok? Se liberan una serie de reactantes inflamatorios agudos del tejido miocárdico, entre ellos troponina T, también lactato, se genera acidosis metabólica. Entonces, todo eso también genera dolor, ¿ok? Está bien, por la misma zona del infarto, de la isquemia o de la falta de riego sanguíneo, ¿no? Es como si ustedes tuvieran una lesión vascular también, ¿no? Alguna vez, no sé si han tenido pacientes o familiares que tengan isquemias o déficit de riego arterial a nivel de los miembros inferiores. El síntoma predominante de estos pacientes es dolor, dolor a nivel de los miembros inferiores. Y entonces, esto se comporta tal cual como un músculo, ¿no? Y más allá de la clínica, les decía yo que las enzimas cardíacas podrían ayudarnos en casos que son a veces muy inespecíficos. Pero lo curioso es que ustedes deberían en todo caso pedir, y es lo que también recomienda la guía del American Heart, es la troponina T ultrasensible, porque esta troponina T ultrasensible se eleva a la media hora de producirse el daño miocárdico. Y entonces ahí ya estamos hablando de una herramienta mucho más sofisticada. ¿La tenemos en el MINSA? No. ¿La tenemos en Salud? No. ¿La tenemos en las clínicas top de Lima? Sí. ¿Cuesta bastante? Sí. ¿La tenemos en INCOR? Probablemente sí, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado porque a veces yo he visto, veo con frecuencia que se pide mioglobina, que se pide CPKMB, para seguimiento incluso, veo que siguen pidiendo todo, troponina, etcétera, pero muchas veces hay que entender también de qué paciente estamos hablando, si nos va a contribuir en algo el examen auxiliar, muchas veces para el diagnóstico de pronto nos ayuda, pero ya para seguimiento, lo único que es más sensible es la troponina T, ¿ok? Entonces, por favor, a tomar en cuenta ese aspecto, porque no quiero estar viendo que ustedes de manera irracional o irresponsable, gente que no tiene dinero, le pidan pues mioglobina, CPKMB y troponina cada 2 días o cada 24 horas, con el afán de comprobar nada, porque aquí no se comprueba nada con las enzimas cardíacas. Como les digo, si quieren una ayuda diagnóstica, la troponina T ultrasensible es de bastante ayuda, y para seguimiento una troponina T simple también nos puede ayudar a hacer una curva enzimática para saber, digamos, el curso natural de la enfermedad miocárdica o del daño miocárdico que se ha producido. ¿Ok? Muy bien.
Para esto, o dicho esto, vamos a hablar sobre el segmento ST, ¿ok? Y entonces, solamente acá les resalto lo que ya ustedes recuerdan de alguna clase que les hice sobre electrocardiografía. Primero hay que saber qué es lo normal, ¿verdad? A saber, por ejemplo, la disposición de las ondas, de los segmentos, del complejo QRS y de la elevación de el segmento ST. Entonces, vamos a hablar un poco sobre los criterios, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de elevación del ST, vamos a hablar específicamente del punto J, ¿ok? Y el punto J está aquí entonces, ¿ok? Lo ven con rojo, está bien señalado y está precisamente en la unión, ¿no? Del término del complejo, o sea, en la onda S, ¿ok? Y básicamente es la intersección en la línea isoeléctrica, normalmente, ¿ok? Y entonces este es el punto dentro de mi segmento ST, o sea, el inicio de mi segmento ST, que se va a elevar para yo hacer diagnóstico de infarto agudo de miocardio ST elevado. Lo vamos a ver un poquito más claro acá, ¿ok? Acá, por ejemplo, vemos la línea isoeléctrica. La línea isoeléctrica es la que generalmente coincide con las líneas horizontales del electrocardiograma, del trazado electrocardiográfico, y que, bueno, coinciden también con el inicio final de onda P, normalmente también con el inicio final de la onda T, y determinan eje negativo y eje positivo en relación a complejo QRS. Por ejemplo, normalmente nosotros sabemos que la onda Q muchas veces es indetectable. Lo que sí detectamos con facilidad es la onda R. Y luego, por debajo de la línea eléctrica, vamos a ver el segmento, perdón, o la onda S. ¿Ok? Si se dan cuenta aquí, nosotros tenemos una onda P que está en el eje isoeléctrico, la Q, que es casi imperceptible, la onda R, y no llega a mi línea isoeléctrica, no llega a la línea isoeléctrica la onda S. La onda S es elevada, ¿ok? Es como si la hubieran jalado hacia arriba de la línea isoeléctrica. Y entonces eso, que es el inicio del segmento ST, condiciona mi punto J, ¿ok? ¿Entendieron hasta ahí? Esto es el punto J. Y el punto J, ¿ok? Tiene ciertos parámetros, ¿ok? Debe cumplir ciertos parámetros. Normalmente deberíamos tenerlo en el eje isoeléctrico, sí, pero su anormalidad, su posición anormal o su elevación nos va a poder orientar en el diagnóstico de infarto agudo de miocardio ST elevado. Entonces, esta diapositiva que estamos viendo, por eso es muy importante que vean la clase, porque así me escuchen, ¿no? Y de pronto están haciendo otra cosa, no van a lograr captar este punto que es sumamente importante para su examen y para su vida, porque después de ver esta clase, ustedes van a poder diagnosticar fácilmente infarto agudo de miocardio, ST elevado. Entonces, cuando yo tengo un punto J elevado, debo valorar cuánto es que sea elevado, ¿ok? Y el criterio o el punto de corte general es que, y esto es muy importante, para yo definir un infarto agudo de miocardio ST elevado, mi elevación en el punto J debe estar en 2 derivadas contiguas, ¿ok? Por lo menos en 2 derivadas contiguas, mayor a 1 milímetro en todas las derivaciones, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que de mi línea isoeléctrica yo debo medir más de 1 milímetro, ¿ok? Y entonces, ese sería un primer criterio para yo decir que mi punto J está elevado, en más de 2 derivaciones contiguas, más de 1 milímetro. Excepto, recuerden esta parte, cuando yo tengo elevación de punto J en B2, en B3
debo tomar en cuenta estas medidas. ¿Ok? En B2, B3, yo diagnostico infarto agudo de miocardio ST elevado cuando mi punto J es mayor a 2 milímetros en hombres mayores de 40 años. Y diagnostico infarto agudo de miocardio cuando se eleva más de 2.5 milímetros en hombres menores de 40 años. Esto es hombres menores de 40 años. ¿Ok? O, si tu paciente es mujer, esta elevación de punto J en B2, B3 debe ser 1.5 milímetros. Mujer de cualquier edad. Entonces acá ustedes tienen 3 criterios importantes para diagnóstico de infarto agudo de miocardio ST elevado. Primero, entonces, el primer grupo es un varón mayor de 40 años, que es lo típico, ¿no? ¿Un varón mayor de 40 años es más propenso a hacer infarto agudo de miocardio? Sí. ¿Cómo lo diagnostico? Primero veo B2, B3. Si en B2, B3 tengo un punto J que esté elevado más de 2 milímetros, ok, esto es un IMA-ST elevado hasta demostrar lo contrario, ¿ok? El otro caso, que tenga un varón menor de 40 años. No es tan típico que los varones menores de 40 años tengan infarto agudo de miocardio, excepto en aquellas personas o pacientes varones que tengan el antecedente de haber tenido familiares que han muerto por infarto agudo de miocardio. Papá, un tío, un abuelo, y tú teniendo 30 años hagas infarto, ok, tienes cierta relación, ok, no es tan raro porque genéticamente hay una predisposición para hacerlo, ok. Que hayan contribuido además otros factores como los ambientales, los dietéticos, el ejercicio, etcétera, pues es un riesgo, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, cuando hablo de un varón menor de 40 años, que es un caso raro, en B2, B3, mi punto J debería elevarse 2.5 milímetros. Acá el criterio se amplía un poquito porque finalmente no es tan común. Y en el caso de las mujeres, me basta con que el punto J en B2, B3 sea mayor de 1.5 para yo decir, ah, ya, esto es un infarto agudo de miocardio ST elevado hasta demostrar lo contrario. ¿Se entendió hasta ahí? Ojo que voy a continuar dando la misma definición en las siguientes diapositivas, lo vamos a seguir repasando. Pero de pronto hasta ahí tenemos 3 criterios importantes para que cuando yo vea un EKG y determine mi tipo de paciente, varón o mujer, y según la edad, y vea características como las que estoy mencionando en B2, B3, yo pueda decir, ok, esto es un infarto agudo de miocardio ST elevado hasta demostrar lo contrario. ¿Y por qué digo hasta demostrar lo contrario? Porque hay muchas patologías que también podrían simular un infarto agudo de miocardio ST elevado y no ser necesariamente patología cardíaca, ¿ok? Hay a veces cambios electrocardiográficos que simulan patologías cardíacas y no son necesariamente cardíacas. Ejemplo, la hipercalemia, la hipocalemia, los accidentes cerebrovasculares, etc. Entonces, hasta demostrar lo contrario porque hay una secuencia diagnóstica, ¿ya? Nuevamente, este es el mismo criterio, pero en un cuadro más bonito, ¿ok? Más didáctico. Entonces, tengo mi grupo de varón menor de 40 años, tengo mi grupo varones mayores de 40 años, que es el más frecuente, ¿ok? Y tengo mujeres de todas las edades. Para yo decir que esto es un IMA-ST elevado, me fijo en B2, B3 y veo. En el menor de 40 años debería tener mi punto J mayor a 2.5 milímetros de la línea isoeléctrica. En mayores de 40 años, en el grupo más frecuente, debería tener más de 2 milímetros elevados sobre la línea isoeléctrica al punto J. Y en mujeres, más de 1.5. En cualquiera de las otras coordenadas, o derivadas, ya, sí, cualquiera de las otras derivadas que no son B2, B3, me basta con que el punto J en cualquier grupo etario y o género sea mayor a 1 milímetro. ¿Ok?
Entonces, no se olviden de ese cuadro, no se olviden de estos criterios, porque les van a ayudar cuando ustedes tengan un paciente de cierta edad, de cierto género, que viene a emergencia con un dolor típico precordial o una sospecha, de pronto es diabético y tiene una epigastralgia, ustedes dicen, por lo que nos decía la doctora García y lo que yo he revisado en pacientes de cardiología, este señor podría tener, por las comorbilidades, etcétera, y los factores de riesgo, podría estar haciendo un infarto de miocardio. Perfecto. Tomo un EKG y veo estos criterios, bingo, no hay mucho más que discutir. Se tiene un criterio específico para yo plantear como tal un infarto agudo de miocardio ST elevado y comenzar mi algoritmo, no solamente de monitoreo, sino también de tratamiento inicial, de poder ampliar algunos exámenes, incluso para, eh, digamos, diagnosticar como tal o confirmar mi diagnóstico. ¿Ok? Así que ese criterio como tal es muy importante. ¿Ya? Muy bien. Y ahora voy a pasar estas diapositivas porque solamente me reflejan algunos ejemplos que luego vamos a reforzar. Pero si se dan cuenta, esas diapositivas me señalan segmentos específicos del infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque el infarto agudo de miocardio se trata no solamente de diagnosticarlo por una electrocardiografía o por la clínica que presenta el paciente, sino también entender qué segmento es el que se está infartando y por qué. Porque de acuerdo al segmento que se está infartando y cuya primera visión yo la veo en el electrocardiograma, o sea, la primera aproximación que yo tengo del lado del corazón que se está infartando, la voy a tener en el electrocardiograma. ¿Ok? Pero ¿eso qué me refleja finalmente? El hecho de que yo te diga, bueno, si eso es un infarto anterior, es un infarto septal, etcétera, finalmente me va a llevar a la arteria que se está ocluyendo, al territorio vascular que está siendo afectado. Es por eso tan importante que vean ustedes estas diapositivas, donde finalmente se señala, ¿no?, cuál es el segmento del corazón que podría haberse afectado. ¿Qué segmentos tenemos? Infarto inferior o de cara diafragmática, el infarto lateral, hay lateral alto, lateral bajo, infarto anterior, el infarto posterior, ¿ok? Y también, pues, el infarto septal, ¿ya? Este cuadro es sumamente importante. Este cuadro les va a resolver la vida. Si ustedes aprenden este cuadro, van a entender muchas de las cosas que les acabo de explicar anteriormente, ¿ok? Entonces es muy importante que yo vea la cara del corazón que se está infartando en el electrocardiograma. Y aquí está la correlación. Cuando yo hablo de infarto inferior o de cara diafragmática, estoy hablando de alteraciones del segmento ST o específicamente la elevación del punto J en D2, D3 y ABF. Si yo hablo de infarto septal, hablo de B1, B2. Si hablo de infarto anterior, hablo de las precordiales B3, B4. Si hablo de lateral baja o alta, en lateral baja voy a verlo reflejado en las precordiales B5, B6 y en la lateral alta en D1 y ABL. ABR es como un comodín a tierra. Este no se ve reflejado. Acá no hay cambios. Acá solamente las ondas tienen que ser negativas. Y hay otros dos sectores que de pronto a veces olvidamos, ¿no? No es tan común, pero no es común no porque no haya infartos posteriores o de ventrículo derecho, sino es que no los buscamos. Y eso es sumamente importante y por eso que en una clase anterior que les daba yo con unas diapositivas que hice sobre cómo tomar un EKG, etcétera, les comenté que todo infarto inferior o de cara diafragmática debería también tener un descarte de infarto posterior, o sea, ampliar mis electrodos del electrocardiograma hacia la parte posterior, o sea, B7, B8, B9. Y entonces así descartar mi infarto posterior. ¿Y por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué la doctora ha dicho, no?
¿Se lo he inventado? No, no me lo he inventado, porque precisamente la cara inferior o diafragmática del corazón está irrigada por la descendente posterior. Y la descendente posterior, coincidentemente, también irriga la parte posterior del corazón. Entonces, si yo estoy haciendo un infarto de cara diafragmática o de cara inferior de corazón, y sé, porque ya me aprendí este cuadro, que aquí lo que irriga esta cara es la descendente posterior, siempre habría la posibilidad de que mi descendente posterior no solamente esté ocluida a cierto nivel donde la rama de la irrigación de la cara inferior, sino también que la obstrucción esté de pronto a nivel, a un nivel más amplio, más alto, en el que se afecte también mi segmento posterior cardíaco. Y entonces ya estoy hablando de mayor extensión del infarto. Esto es muy importante que yo lo descarte. Por eso se asocia, por eso se pide ampliar el electrocardiograma. No por un simple capricho, sino porque tiene una relación anatómica, una relación vascular. Y entonces, cuando yo detecto, por ejemplo, un infarto de cara posterior, también tiene mucha relación con ventrículo derecho. Porque si ustedes vuelven a revisar las, digamos, las arterias coronarias, ¿no? Tenemos arterias coronarias, la arteria coronaria izquierda, la arteria coronaria derecha, ¿no? Pues la arteria coronaria derecha también tiene una ramita que se denomina descendente posterior. Y entonces tengan mucho cuidado, porque precisamente son estas, digamos, estos dos últimos segmentos los más olvidados, ¿ok? Pero no, no se olviden, porque incluso les diría yo que el infarto de ventrículo derecho, que lo vamos a ver reflejado en nuestro electrocardiograma ampliado a las derivadas derechas, tiene mucho más mortalidad que de pronto algunos otros segmentos infartados. ¿Por qué? Porque al deteriorar el ventrículo derecho, de todas maneras, voy a disminuir la contractibilidad que me va a permitir el pasaje de sangre del retorno venoso que hay a la aurícula derecha al ventrículo derecho. Eso no va a llegar a las cámaras izquierdas si tengo una zona infartada de ventrículo derecho. Y es ahí donde empiezan los problemas del gasto cardíaco. Estos pacientes se chocan muy rápido, hacen inestabilidad hemodinámica, inestabilidad circulatoria, entran en shock cardiogénico mucho más rápido que otros infartos, y entonces solo refleja más mortalidad. Entonces, no se olviden de lo que les he mencionado. Vean el cuadro, véanlo una y otra vez, imprímanlo, péguenlo en su cuaderno, lo que ustedes deseen, pero este es el cuadro más importante de esta clase. Tranquilamente con este cuadro podría terminar la clase, pero no será así. Lo único que necesito es que empiecen a asociar infarto de la cara inferior del corazón, de 2 de 3 ABF, comprometida la arteria descendente posterior. El infarto septal, B1, B2, ¿qué compromete? Los 2 tercios anteriores es irrigado por la descendente anterior y el tercio posterior por la descendente posterior. Miren, aquí también hay una correlación con la descendente posterior. La cara anterior del corazón, B3, B4. ¿Quién la irriga? La descendente anterior. ¿Ok? Las laterales, baja o alta, está determinada por la circunfleja. Y en el caso de posterior, o sea, del segmento posterior del corazón, tenemos a la descendente posterior. Y en el caso del ventrículo derecho, también tenemos implicada, obviamente, a la arteria coronaria derecha. Pero la arteria coronaria derecha, para el que de pronto no se acuerda mucho y va a revisarlo más tarde en su libro de Netter, irriga la parte posterior y lateral derecha del corazón. Tiene ramas principales como la descendente posterior y las marginales. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Ahí. ¿Están ahí? Se desmayaron. Sí, Sí, doctora. doctora, todo claro. Ah, ya. No se desmayen. A ver, están en su casa, tomen su cafecito, un chocolatito, algo, hace frío. Muy bien. Por favor, yo les voy a pasar estas diapositivas. Acá nadie quiere ocultarles información. No es que el doctor Serna y el doctor Freddy nos juntemos así como una secta al final del curso a ver quién jala más. No.
Necesitamos que ustedes aprendan porque ustedes nos van a atender a nosotros. A mí me interesa que si yo llego a un hospital mañana más tarde, Dios no quiera, voy a tocar madera, ustedes me atiendan con calidad, ¿sí? Y esto es calidad de atención. Se van a dar cuenta, cuando ustedes ya tengan experiencia hospitalaria, se van a dar cuenta que hay gente que no maneja este concepto y que hace cualquier cosa. Entonces, no sean como el común y corriente de gente, háganlo bien, ¿ok? Este concepto es sumamente importante, hasta dibujito hay, ¿ya? Muy bien, ahora, les decía, ¿no? Por favor, amplíen sus derivadas. Esto ya lo hemos repasado, lo hemos hecho en una diapositiva previa, en una clase previa que hice de arritmias, y les recalqué que era muy importante que ustedes, como internos de medicina que van a hacer en breve, sepan tomar un EKG, ¿ok? B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Esas son las precordiales. Esas serían, ese es el lado derecho del corazón, esto es obviamente para ampliar y descartar infarto de ventrículo derecho, y estas son las posteriores, ¿ok? Todo rige aquí por la escápula y la línea paravertebral izquierda. Este es B6, por si acaso. Esta es la línea axilar posterior, ¿ya? Muy bien. Infarto del ventrículo derecho, y acá vamos a ver los ejemplos un poco después, aunque creo que, vamos a ver, déjenme ver si ya con esto, creo que ya pasamos a los ejemplos. A ver, vamos a ver. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? ¿No? Bueno. Quiero que vean bien estos electrocardiogramas, ¿ya? Ya llevamos 45 minutos de la clase. Se habrán dado cuenta que les decía que el cuadro que hemos observado por lo menos 10 minutos es el más importante de toda la clase. Y entonces vienen algunos ejemplos. Como les mencioné, esto se los voy a pasar, se los voy a compartir, el material es para compartirlo, pero vamos a ver de qué se trata. Y entonces aquí les presento un electrocardiograma con sus 12 derivaciones, ¿ok? Tenemos B1, B2, B3, ABR, ABL, ABF. Por favor, síganme porque esto es sumamente importante. B1, B2, B3, B4, B5 y B6, ¿ya? Tenemos las derivadas y tenemos las precordiales como tal. Entonces, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando elevación del punto J, ¿ok? Y cuando yo hablo de elevación del punto J, me conviene mirar el EKG por caras del corazón. Acostúmbrense, es una forma más académica, más didáctica, más simple de yo empezar a buscar el infarto, ¿ok? Cuando uno ve una imagen así de electrocardiograma, lo único que te haces en la cabeza es un caos, ¿no? Tú ves un electrocardiograma y dices, Dios mío, todo está mal en este trazado. Y te abrumas. La visión, la vista se abruma, la mente se abruma. Se los digo yo que también he pasado por esa etapa y después, cuando he empezado a mirar los electrocardiogramas por segmentos, ¿a qué me refiero por segmentos? Así, en este cuadro. O sea, entonces yo ya no miraba el EKG como simples derivadas o como simples precordiales, sino yo lo miraba por caras. Entonces yo decía, a ver, voy a mirar el punto J en D1, ABL, ¿verdad? Voy a mirar el punto J en D2, D3, ABF. ¿Por qué? Porque ya estoy determinando las caras, los segmentos del corazón. Si yo miro, por ejemplo, D1, ABL, estoy hablando de una lateral alta. Si miro D2, D3, ABF, estoy hablando de cara inferior o diafragmática. ¿Ok? Si yo miro B1, B2, estoy hablando del septum. Si yo miro B3, B4, estoy hablando de la cara anterior. Y si yo miro B5, B6, estoy hablando de la cara lateral baja. Entonces, dense cuenta que si yo busco por segmento del corazón, es mucho más sencillo que detecte el infarto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver un poco, vamos a ampliar la imagen. Yo no sé si ahí lo ven. ¿Lo ven? Sí, ¿no? ¿Lo ven? Sí, ¿Lo ven? Ya. sí. Muy bien. Miren, les decía yo que primero imaginariamente tengo que trazar mi línea isoeléctrica, ¿ok? La línea isoeléctrica tiene generalmente que pasar por la onda P. Entonces, yo acá voy a trazar mi línea isoeléctrica, miren cómo pasa por mis ondas P, ¿ya? Hasta acá en D1. Tengo acá mi onda P, mi Q, R, subiendo,
S, y luego vuelve aquí a ver como una deflexión, y luego debería haberse formado una onda T, pero que a veces en este segmento, como vemos aquí, está más negativo, ¿no? Lo cierto es que yo estoy buscando ¿qué cosa? Elevación de punto J. Aquí, en este D1, ¿ustedes ven elevación de punto J? ¿Sí o No. no? No hay. Yo no veo elevación de punto J, ¿ok? Entonces me voy a la correlativa. Si yo estoy buscando lateral, cara lateral alta, me voy a ABL. Vamos a buscar en ABL, ¿qué hay? A ver, mi línea isoeléctrica, la trazo. A ver, mi onda P, mi Q, R, S, y acá hay una deflexión negativa que podría ser tranquilamente una imagen en un espejo, ¿ok? Aquí es donde yo más bien busco mi elevación de punto J. ¿Hay elevación del punto J sobre la línea isoeléctrica? ¿La hay o no la hay? Tampoco. Tampoco. Es sencillo el concepto, chicos. Línea isoeléctrica, se eleva el punto J más de 2 milímetros, más de 2.5, más de 1.5 o más de 1 en derivadas excepto B2, B3, yo estoy hablando de infarto agudo de miocardio ST elevado. Las imágenes en espejo dejémoslas para el final, ¿ok? Pero lo que yo estoy buscando ahorita con una simple pregunta es, ¿tengo punto J elevado en D1 o ABL? ¿Ven ustedes elevación de punto J? No. No, con seguridad, no la hay, ¿ok? No la hay. Muy bien, entonces, lateral, cara, miren, entonces, a ver, ratito. Entonces, cara lateral alta de 1 a BL, circunfleja, no es el problema, ¿ok? Me voy entonces a D2 de 3 ABF, que es cara diafragmática o cara inferior, y en estos casos es la descendente posterior, ¿verdad? Vamos a ver aquí mi línea eléctrica. Acá es muy interesante porque acá se van a dar cuenta que hay una gran diferencia. Voy a trazar mi línea eléctrica hasta acá. Tengo una onda P, Q, R. Miren dónde está mi S y mi onda T. Y luego vuelve al otro latido. Les pregunto, aquí hay elevación del punto J más de 1 milímetro de la línea isoeléctrica, ¿sí o no? Sí. Así es. ¿Qué es 1 milímetro? Cuadradito, pues, ¿no? Un cuadradito, 1 milímetro. Entonces, ¿cuánto es elevado? Miren, de mi línea eléctrica, 1, 2, 3. Mi punto J está elevado 3 milímetros. ¿Me entendieron eso? Sí, doctor. Sí, doctora. Muy bien. Si han entendido eso, han entendido todo. Por eso les digo, cuando vayan a ver ahora un EKG, es más fácil que ustedes, sabiendo la distribución de las caras cardíacas, busquen ustedes el infarto. No lo busquen en desorden o en el macro o viendo todo y abrumándose. No. Ustedes sabiendo estos conceptos, rápidamente dicen, a ver, D1 a BL, acá no hay elevación de CT. A ver, D2 de 3 a BF. A ver, D2 tiene elevación de CT. Cumpliría con más de 1 milímetro en cualquiera de las otras derivadas excepto B2, B3, ¿verdad? Cumple el criterio. Ok, vamos a correlacionar, porque si estoy hablando de la arteria descendente posterior, probablemente las otras también hayan elevado el punto J. Entonces vámonos a ver D3. Voy a trazar mi línea eléctrica. A ver, mi onda P por acá, media triste, Q, R, y la S ni siquiera puede llegar a la línea eléctrica, y mi onda T, e inicia el otro latido. Les pregunto, ¿aquí hay elevación de punto J, sí o no? Sí. Sí. Punto J. ¿Hay? Sí, ¿no? Muy bien. Y entonces, ¿cuánto está elevado en mi línea isoeléctrica? 1, 2, 3, 4, 5. 5 milímetros. ¿Cumple mi criterio de más de 1 milímetro en cualquiera de las derivadas excepto B2, B3? Sí. Sí. Muy bien.
Hasta ahí, ¿qué estoy sospechando que es el diagnóstico? Hasta ahí. Hasta ahí nomás. ¿Cuál es mi sospecha diagnóstica? Infarto de cara inferior, doctora. Muy bien, infarto de cara inferior. Pero porque yo soy bien didáctico como médico, también voy a ver mi ABF. Y miren, ABF, el inicio eléctrica. Mi punto J está elevado, ¿no? Onda P, Q, R, S. ¿Cuánto de la línea isoeléctrica? 1, 2, 3, 4 cuadraditos. 4 milímetros. Entonces, esto es un infarto de cara inferior. Hasta el momento, ¿eh? Vamos a seguir viendo las otras derivadas, por supuesto. Podemos ver B1. A ver, en B1 tenemos mi línea isoeléctrica. A ver, por acá. B2 también mi línea isoeléctrica. Vamos a ir viendo, a ver. Q, perdón, onda P, que es más o menos, incluso se hace un poquito negativa. Q, que es una deflexión positiva. R, que está negativo, y S, que está aquí. ¿Ok? Y esta imagen también se repite un poco en B2, si se dan cuenta, ¿no? Aquí podría simular que hay una elevación de ST del punto J. Sí. Les voy a mostrar dos caras de esto. A ver, déjenme para poder explicarles de nuevo. Estas son las famosas, podrían ser las imágenes en espejo. Ay, un ratito. No puedo borrar. Creo que no puedo borrar, a ver. Ya, lo borré todo. A ver. Voy a mirar bien estas imágenes de B1, B2. Y entonces, primero quiero que recuerden, a ver un ratito, ya. Primero quiero que recuerden qué estamos viendo. Estamos viendo B1, B2, cara septal, y uno de los tercios de mi cara septal está irrigada por la descendente posterior. Entonces, no me parecería raro que haya cambios electrocardiográficos también en B1, B2, sabiendo que ya tengo una afectación de la descendente posterior y que me está generando un infarto de cara diafragmática. ¿Ok? Entonces lo voy a buscar. ¿Ya? Aquí en B1 está poco claro, B2 está un poco más claro. ¿Ya? Incluso les podría decir que en B2 es mucho mejor para lo académico, porque aquí trazo mi línea isoeléctrica y veo onda P, que está mucho más clara que en B1, mi Q, que casi no llega a la deflexión, R, S, y aquí mi punto J también se eleva, si se dan cuenta, ¿verdad? Mi punto J se eleva de la línea isoeléctrica, pero recuerden que aquí en B2 y en B3, ¿ok? En B2 y en B3 había un criterio que debía cumplirse de acuerdo a la edad del paciente y de acuerdo al género del paciente. Pero entonces acá, a ver, solamente por ser generalidad, yo diría, a ver, de la línea isoeléctrica, mi punto J está 1, 2, 3, 4, más de 4.5 milímetros. Cumple con los criterios, ya sea varón, mujer, mayor de 40, menor de 40, ¿cumple o no cumple? Sí, con Sí, Cumple, doctor. ¿ok? Cumple. Y entonces acá, lo que yo les estoy tratando de indicar no solamente es que hay cambios electrocardiográficos de elevación de punto J más de 1 milímetro en D2, D3 ABF, que es la cara diafragmática o inferior del corazón, sino que también probablemente haya un compromiso de la cara septal, mínimo, porque no se ve esto en B1 como tal, ¿ok? Acá, por ejemplo, yo puedo tener también, ¿no? Una onda P que casi ni se ve, o podría ser esta, una Q que es casi imperceptible, R chiquita y la S bien pronunciada. La S bien pronunciada y su término para empezar la onda T, o sea, segmento ST también se eleva. De mi línea isoeléctrica también hay una elevación de 1, 2, 3 milímetros. ¿Por qué será?
porque esto y esto, que es septal, es irrigada, un tercio de ella, por la descendente posterior. Que en todos los infartos haya compromiso de septum en caso de carie diafragmática, no. Recuerden que solo es un tercio de la descendente posterior, o sea, irrigado por la descendente posterior. No es la totalidad del septum, por eso es raro. Pero probablemente aquí, en este caso, la obstrucción de la descendente posterior debe ser bien significativa como para que incluso me esté infartando septum, ¿ok? Muy bien. Quiero que vean B3, B4, B5 y B6. A ver, tengo en B3 mi línea eléctrica, estamos hablando de ya cara anterior, y tengo acá, a ver, mi onda P, mi Q, R, S y mi punto J. Mi punto J está de la línea eléctrica 1,5 más o menos. Si fuera mujer, tal vez sería un criterio, pero yo no sé ahorita qué es este paciente, no tengo género. Vamos a observar B4, porque estoy viendo por caras, ¿ok? B4, de la línea eléctrica. Se eleva también 1,5 más o menos, ¿no? Tal vez hasta menos, hasta 1. Es 1, acá está el punto J. Es 1 milímetro, perdón. 1 milímetro. ¿Ok? 1 milímetro. No es significativo, tiene que ser más de 1 milímetro. ¿Ya? B5, B6. A ver, ¿dónde está? Es onda P, Q, R que salta, la S, y la S incluso es por debajo de la línea eléctrica. Aquí no hay elevación de punto J, y en B6, ni qué decir, porque acá está la onda P, Q, R, S, este es supuestamente mi punto J, y aquí no está elevado. Se entendió la marcada elevación de D2, D3 a BF, y luego, por irrigación, sabemos que aquí está comprometida la descendente posterior, y sabemos que en el septum también el tercio del septum, un tercio del septum es por la descendente, es irrigado por la descendente posterior. ¿Se entendió? ¿Se entendió eso? ¿Cómo lo debemos leer? Sí, doctora. Muy bien. Es que así lo tendrían que empezar a leer. Ahora, obviamente, como les decía, ¿no? Si yo tengo un IMA inferior, pues soliciten sus derivadas derechas, soliciten sus derivadas posteriores, porque probablemente también hay un compromiso ligado netamente a la irrigación. A ver, yo acá tengo, por ejemplo, una ampliación para ventrículo derecho, para descartar infarto de ventrículo derecho. Sí, efectivamente, como dice aquí, incluso el nombre de la diapositiva o el del electrocardiograma, B4R es la derivada más importante de las derechas. Entonces, la que refleja el mayor territorio cardíaco, digamos, del ventrículo derecho. B4, ¿cómo está? Tenemos también una línea eléctrica que trazar. Esta es la onda P, por ejemplo, esta es la onda P. Y ustedes ven, y ustedes ven aquí, ¿no? Su onda P, debe ser esta, onda P. Q, R, S, y miren dónde está mi punto J. 1, 2, 3. 3 milímetros. ¿Ok? B4R. Aquí tenemos, acá no se ve muy bien la onda P, pero aquí hay Q, R, S, y aquí mi punto J. Poco más de 3, creo. 1, 2, 3, no, sí es 3 punto algo, pero vamos a ponerle 3 milímetros. Y aquí más o menos es lo mismo, ¿no? Q, R, S y mi punto J. 3 milímetros. ¿Ok? Esto, por ejemplo, me da a mí entender que aquí también podría haber compromiso del ventrículo derecho por la rama de la coronaria derecha, que es la descendente posterior. Ahora, el criterio aquí, incluso, perdón, el criterio aquí es obviamente ampliar todas las derivadas derechas, pero si ustedes ven cambios en B4R, es suficiente, digamos, es el más significativo para que yo plantee que hay infarto también de ventrículo derecho. Si el paciente se te complica con shock y si tú tienes este EKG, no hay dudas de que esto es coronaria derecha
compromiso de la descendente posterior, compromiso de tu ventrículo derecho. ¿Ok? Es el paciente que más se complica. Muy bien, ¿hasta ahí se entendió? Sí, doctora. Ya. Muy bien. Ahora, les decía también que por el mismo concepto de la descendente posterior, yo debo descartar en mi infarto de cara diafragmática o inferior si hay también, digamos, infarto de la cara posterior del corazón, ¿no? Y entonces, yo debería ampliarlo, ¿no? Con B7, B8, B9. Y aquí lo tengo, ¿ok? Por ejemplo, acá, ¿no? Voy a mostrarles aquí. Es otro EKG por si acaso, pero también, ¿no? Tenemos, creo que se ve ahí mejor, en D2, esto es D2 por si acaso, D2, D3 y ABF, mi cara diafragmática, ¿ya? Si ustedes ven D1, ABL, acá no hay elevación del punto J, ¿ok? Está en 1, esto es bastante normal, menos de 1 incluso. ABL, miren, es casi, el punto J es casi parte de la línea eléctrica, o sea, D1 y ABL, o sea, lateral alta, no están comprometidos. Circunflejas, normales. D2, D3, ABF, a ver, trazo mi línea eléctrica y acá tengo onda P, Q, R, S, y miren dónde está mi punto J. De la línea eléctrica, por lo menos unos 2 milímetros. ¿Cumple con que es más de 1 milímetro? Sí cumple. ¿Ok? Lo tengo en D2. Vamos a ver D3. Acá hay P, Q, R, S. Y acá mi punto J no se eleva más de 1 milímetro. Acá es 1 milímetro. Y ABF. Miren cómo está ABF. Mi inicio eléctrica. Y acá tengo mi punto J, miren dónde está. Acá tengo mi Q, mi R chiquitita y mi S, y acá se va el punto J a 2 milímetros también. ¿Qué sospecho? Que esto sea un infarto de cara diafragmática o cara inferior, ¿ok? ¿Por qué no aparecen los tres, doctora? Porque probablemente tiene menos tiempo de evolución que el EKG anterior, ¿ok? Es otro paciente. Pero entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Que lo que yo voy a hacer ante un infarto de cara diafragmática es buscar infarto de la cara posterior, y es por eso que amplío B7, B8 y B9. ¿Y cómo tendré entonces B7, B8 y B9? A ver, miremos cómo está. B7, B8 y B9. A ver, aquí está supuestamente mi onda P, que no la veo casi. Q, R, y miren dónde está la S de la línea eléctrica. Y miren dónde está mi punto J. Va 1, 2, 3, 4 milímetros. ¿Se dan cuenta, verdad? ¿Dónde está el punto J? Sí. Acá. ¿Lo ven? Sí, doctora. Ya. En B8, mi línea eléctrica, en B8. Esta es mi línea eléctrica. Q, R, S, miren cómo está por los cielos, y aquí está mi punto J. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4. Diría yo que hasta 5, pero vamos a ponerle 4. Y en B9, miren dónde está el punto J. Está aquí, ¿no? Entonces, de la línea eléctrica es 1, 2, 3, 4. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es un infarto de cara posterior o no lo es? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. parece incluso más infarto de cara posterior que cara diafragmática, si se dan cuenta. ¿Y eso de qué depende? Del segmento, de la rama, de la descendente posterior, que esté más ocluida. En este caso, de pronto la irrigación que va más al ventrículo, perdón, a la cara posterior, está más ocluida que la ramita que da a la cara diafragmática, pero ambas son de descendente posterior. Y entonces una se apoya en la otra, porque si bien de pronto estoy detectando un IMA o un infarto agudo de miocardio Z elevado en D2, D3, ABF, y yo, porque sé este concepto de que debo ampliar y buscar mi infarto de cara posterior, ya entendí que el infarto probablemente sea predominante en su cara posterior gracias a que yo sabía este concepto.
y no porque de pronto, bueno, veo que es medio dudoso el infarto de caries diafragmática y me quedé ahí y de pronto mal diagnostico o no valoro en su totalidad el infarto de este paciente. Entonces siempre amplíen, por favor, no se olviden, el infarto de cara inferior o cara diafragmática sucede que es el más significativo porque por su irrigación, que es la descendente posterior, pueden estar afectados la cara posterior y el ventrículo derecho. ¿Ya? No se olviden. E incluso, otro dato, aquí, en las derivadas posteriores, incluso me bastaría que el segmento ST solo mida más de 0.5, o sea, medio cuadradito, de B7, B9, y acá cuánto tiene 4 cuadraditos, 4 milímetros, ¿no? Imagínense, se excede del criterio que yo necesito. Entonces tengan mucho cuidado con estos infartos que en muchos casos, como en el diabético, son silentes. Muy bien, eso es básicamente lo que más o menos he querido demostrarles hoy con estos ejemplos, ¿ya? Y acá hablemos un poquito de las imágenes en espejo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, eso sí sería ideal hacerlo con un EKG, podrían imprimir este EKG, ¿ya? Cuando se los pase. Y ustedes, si ven B1, B2, B3, ¿ok? Y lo voltean y lo ven por detrás, el EKG, van a ver cómo semeja una elevación de ST, pero al revés, ¿ok? Una elevación de ST es una imagen en espejo, ¿ya? Generalmente solo se da en B1, B2, B3, las imágenes en espejo, y son reflejo precisamente de los infartos de cara inferior, cara posterior, cara diafragmática, ¿ok? Si ven ustedes el EKG volteado, esto va a simular tranquilamente una elevación del ST o del punto J, ¿ya? Acá también le habían ampliado las derivadas B7, B8, B9, que marcadamente tienen elevación del punto J. Es el anterior, por si acaso, ¿ya? Acá se lo señalo con rojo. Muy bien, esto es un infarto posterior agudo. Y entonces vendrán imágenes como estas en el examen. Y entonces vean lo abrumador que es, ¿no? Dicen, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Ya, tranquilos, guarden calma. Vamos a verlo por segmentos. B1, ABL, D2, D3, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Ok? Entonces, vamos por partes. D1 y ABL. A ver, D1 y ABL era la circunfleja, ¿verdad? Y la circunfleja, pues, me genera una irrigación para la cara lateral alta. Vamos a ver. Trazo mi línea isoeléctrica. P, Q, R, y miren dónde está mi S. Mi S está, mi punto J está 2 milímetros por encima de mi eje isoeléctrico. ¿Ok? Significativo, sí es un dato significativo, porque acá debería ser más de 1 milímetro en cualquier derivada, excepto B2, B3. ¿Ok? Sí, Veo doctora. ABL. Muy bien, veo ABL. Eje isoeléctrico. Onda P, Q, R, S, y miren dónde está mi punto J. 2 milímetros. ¿Estará comprometida la cara lateral alta con esos dos criterios? ¿Sí o no? ¿Comprometido o no? Sí, Si yo doctora. decía, Sí, doctora. claro, porque mi criterio es que en cualquier derivada, excepto B2, B3 contiguas, yo tenga un ST por encima de 1 milímetro para yo decir, ajá, esto es una afectación digamos, de esta sección o de este sector del corazón que podría tener como diagnóstico infarto agudo de miocardio ST elevado, de este segmento. Entonces, lateral alta, check, está comprometida por criterio electrocardiográfico. Vamos a ver B2, B3, ABF. B2, vamos a ver, clínica eléctrica, ¿ok? Onda P, Q, R, S. Mi punto J está casi en la línea isoeléctrica. ¿Significativo esto o no? ¿Significa algo?
punto J en la línea isoeléctrica, ¿significa algo? No, 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 doctora. no me interesa. No, no. Muy bien, no interesa. D3, a ver. ¿Dónde está mi punto J? ¿Por encima de la línea isoeléctrica o por debajo? Por Por debajo. debajo. Por debajo. ¿Me interesa ese criterio? No. No, No. listo. Fin del tema, no me interesa. ABF. ¿Dónde está mi punto J? También está por abajo. Sí, hasta diría yo en la misma línea isoeléctrica, ¿no? Por lo tanto, ¿la cara diafragmática está comprometida o no? No, No, muy bien. Y entonces, si no está comprometida la cara diafragmática, ¿tendré que buscar posterior y derecha? no. No, ¿ok? No es necesario. Muy bien, vamos a ver. B1, B2, cara septal. B2, perdón, B1, B2, cara septal. B3, B4, cara anterior. B5, B6, lateral baja. Vamos a empezar por lateral baja, porque yo lateral alta sí la tenía comprometida. O sea, quiere decir que la arteria circunfleja sí está comprometida. A ver, si la arteria circunfleja da para lateral alta, también me dará algún cambio en la lateral baja, por lógica, sin mirar el EKG. Pero ahora miremoslo. Tengo mi línea isoeléctrica. Muy bien. Onda P, Q, R, S. S está por lo menos 3 milímetros de la línea isoeléctrica. ¿Me significa algo o no? Sí, Muy bien. Y B6 es un poquito más de lo mismo, ¿no? Tengo 2 milímetros por encima de la línea isoeléctrica de mi punto J. También significa algo. Acá está comprometida entonces la lateral sí. baja. Esta es cara lateral baja, no se olviden. ¿Qué arteria? Circunfleja. Muy bien. Ahora, B1, B2. Vamos a ver, B1. ¿Dónde está el punto J? No es significativo. Está Muy como justo, bien, doctora. así de sencillo, ¿ya ven? O sea, no significativo, ni siquiera debería perder mi tiempo en el examen o en la vida viendo este segmento, este trazado de B1, porque no es significativo, no hay elevación del punto J más de 1 milímetro, entonces lo dejo ahí. Me voy al que sí me es más significativo grotescamente. Miren cómo es la imagen de diferente. Entonces, yo acá trazo mi línea isoeléctrica en B2 y en B3, porque recuerden que aquí es un criterio diferente. Acá va por género, acá va por edad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo no sé qué género ni qué edad tiene este paciente, pero miren cómo cumple el criterio para cualquier género y para cualquier edad. Tengo mi complejo QRS. RQRS. Y aquí está mi punto J, ¿verdad? Miren dónde está el punto J. Miren en B3 dónde está el punto J. Y vamos a Volando. contar, volando, exacto. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milímetros. O sea, quien me diga que no hay compromiso aquí, pues no sé, ¿no? O sea, no había el primer cuadro. Y aquí en B3 también, 1, 2, 3, 4, 5, 6 milímetros. ¿Ok? ¿Qué está comprometido aquí? B2, B3, y miren cómo está B4 también, ¿ah? Tengo acá Q, R, S y miren dónde está mi punto J. 1, 2, 3, 4, 5 casi. Entonces, ¿qué significa eso? Tengo compromiso de la descendente anterior, porque recuerden que el septum estaba los 2/3 de la descendente anterior, irrigados por la descendente anterior, y 1/3 del septum por el descendente posterior. ¿Será el descendente posterior aquí el problema o la descendente anterior en el septum? La anterior. Muy bien, ¿y por qué? ¿Por qué será el anterior? Ay, ¿qué hice? ¿Por qué Por será el la anterior? localización.
La localización del... Por este cuadro, ¿no? Porque si yo tengo al menos una de estas comprometida en el septum, porque tenías descendente anterior y mira, B3 y B4 estaban bien comprometidas, ¿no? Vamos a ver Sí, acá. Sí. B3 y B4, tanto B3 como era estaban bien B2, B3, B4. Así es. Estaba B2, B3 y B4, marcadamente. ¿Qué tienen en común? La descendente anterior. Y también tengo la circunfleja, ¿no? Porque tengo B5, B6, D1 a BL, que son lateral alta, lateral baja, parte del septum por la irrigación de la descendente anterior y la cara anterior. ¿Cuántas caras están comprometidas? Varias. Varias. Pero a ver, cuéntalas, ¿cuántas? ¿Tres? Claro, son tres, ¿no? ¿Cuáles son? La lateral, La septal, la septal y la anterior. la Anterior. Que falta repasar el cuadrito, doctora. Exacto, pero te das cuenta que todo es en base al cuadrito. Sí, ¿Y cómo se lee el EKG? Yo te puedo presentar 1 millón de EKGs, pero si tú lo sabes leer de esa forma, te vas a dar con el 100% de tus diagnósticos. Recuerden, acá nada más estamos practicando cómo se lee el EKG para detectar un diagnóstico de infarto agudo de miocardio y CT elevado. Ustedes ya saben, las dos diapositivas de los criterios en milímetros de la elevación del punto J y de la irrigación de acuerdo a las caras del corazón, ustedes pueden diagnosticar fácilmente IMST elevado. ¿Ok? No se olviden, D1 con ABL, cara lateral alta. D2, D3 ABF, cara diafragmática o inferior. B1, B2, septum. B3, B4, infarto de cara anterior, o sea, o segmento anterior o cara anterior del corazón. Y B5, B6 es lateral baja. Como hay dos o más áreas comprometidas, porque son lateral, septum y anterior, esto se le llama, ay, ay, a ver, infarto anterior extenso, ¿ok? Es un infarto anterior extenso. ¿Qué arterias están comprometidas? La descendente anterior y la circunfleja, básicamente, ¿ok? ¿Se entendió? sí, doctora. Muy bien. Esto es también un infarto de cara inferior. Vamos a ver por qué. Línea eléctrica. Si yo ya veo, por ejemplo, el diagnóstico, como lo veo en esta diapositiva, lo voy a buscar. ¿Ok? D2, D3, ABF. Vamos a ver. Dígame. No, pero disculpe, se activó mi audio. Ah, ya se activó el Michi. Muy bien. A ver. Línea eléctrica. Onda P, Q, R, S, y miren dónde está mi punto J. Está como que a 1 milímetro casi, ¿no? Menos de 1 milímetro, diría yo incluso. Muy significativo no es, pero miren cómo está en D3 y en ABF. Mi punto J está aquí, punto J aquí, punto J aquí. ¿Cuánto? 1, 2, 3 milímetros de la línea eléctrica. Y en ABF sucede algo muy similar. De mi línea eléctrica, mi punto J está en 2 milímetros por lo menos. Esto es un compromiso de descendente posterior, ¿sí o no? Sí, Sí, muy bien. Ahí por lo menos podría haber un infarto agudo de miocardio de cara diafragmática. Y entonces yo debería ampliar mis derivadas derechas y mis derivadas posteriores por la irrigación que implica. Vamos a ver mi B4R, mi B5R y mi B6R. Mi línea eléctrica, mi onda P, Q, que es casi imperceptible, R, que es chiquitita, y S. Y aquí está mi punto J. ¿Lo ven? ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4 milímetros. ¿Es significativo o no? sí, Sí. Muy bien. B5, así al simple ojo, también por lo menos tiene unos 4 milímetros. Punto sin J. contar, se ve gigante.
Exacto, se ve grande. Y aquí también, por lo menos de la línea isoeléctrica, son un 2,5 será, ya, siendo bien minucioso. ¿Tendré infarto de ventrículo derecho? Sí, Muy bien. Entonces, es Sí. un infarto inferior con extensión a ventrículo derecho, así de sencillo. Solamente es tema de que apliquen ambos cuadros en un EKG y sepan leerlo en orden, ¿ok? Muy bien. Este es también B4RB5R. Es lo mismo que el anterior, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, vamos a ver que es marcado. ¿Eh? Miren cómo cuando yo sé ya leer un EKG por segmento de cara o irrigación, vamos a llamarle así, yo detecto las fallas a tiempo. D1 y ABL, que es lateral alto, arteria circunfleja, ¿no? ¿Cómo está mi punto J? elevado. 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 De mi isoeléctrico es por lo menos 1, 2, 3, ya, 3 milímetros. Así, sin perder mucho tiempo en el examen, acá cuánto está mi punto J elevado, también 3 milímetros. Es, ¿Está comprometida la cara lateral alta? Sí, Muy bien. sí. Vamos a ver B2, B3 y ABF. ¿Tengo elevación del punto J en B2, B3, ABF a simple vista? De la línea eléctrica, No. no la tengo. ¿Ya? No la tengo. No hay, está más bien en deflexión. Y esto no es criterio, punto. ¿Ok? Entonces acá no está implícita la arteria descendente posterior. No hay infarto de cara inferior o diafragmática. Vamos a las precordiales. En B1, ¿tengo aumento o elevación del punto J? ¿Tengo o no tengo? aparentemente no. Es que recuerda, Aparentemente no, porque mira, acá está mi P, Q, R, S y mi S tiene un punto J por debajo de mi línea isoeléctrica, mi eje isoeléctrico. Entonces, ¿es criterio? no, pero doctora, pareciera que la S tuviera dos Ah, no, se, como, se superpone, parece con el B2. ok, Sí, ok. sí, pero te digo, criterio es elevación de punto J en B1. No, No. Ok, punto. Es que tienen que ser prácticos con esta pregunta, porque si, por ejemplo, no estoy diciendo nada, Carolina, de lo que me has preguntado, pero digamos que yo soy cardiólogo y le voy a buscar detalles al EKG, claro. Si yo soy cardiólogo, obviamente voy a buscar incluso, ¿no? Las P melladas, las RR primas, las S más negativas que las otras. Claro, eso a mí me va a dar un mundo un poco más amplio de diagnósticos de mi especialidad. Pero a mí lo que me interesa de ustedes en este momento, en esta etapa, es que me detecten los infartos agudos de miocardio porque ustedes van a ser los encargados de derivar a este paciente y de darle un tratamiento inicial que disminuya su mortalidad. Entonces, si cumple el criterio, bien. Si no lo cumple, lo paso. ¿Me dejo entender? B2, B3, B4, B2, perdón. Elevación del punto J, ¿sí o no? sí, ¿Dónde? ¿Dónde está tu espere, punto B2, J? B2, B2. B3. No, B2, B2, Ah, B2. Esto es S, esto es T. ¿Dónde no, está mi punto? deflexión. No Vi mal, hay. disculpe, doctora. Muy ¿Está bien, por muy bien. debajo? Ya. Por lo tanto, septum comprometido, No, No. no. Por lo tanto, ¿qué arterias eran? Descendente anterior, descendente posterior. Comprometidas, no por el momento. No. B3, que es cara anterior, o sea, descendente anterior. ¿Dónde está mi punto J en relación de Por la línea abajo. eléctrica? Por abajo. ¿Me interesa? no, No. No me interesa. Listo. B4, ¿dónde está mi punto J? volando. Ahora sí. No, 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 no. Ojo. Creo que A está ver, pues, igual. B, QR, R, S, y aquí está mi punto J. Onda T es esto. ya, no, no. Punto J. No. Es 1 milímetro. Acá se ve mejor incluso. Punto J. Punto J. ¿Lo Ah, ves? sí, sí. O sea, el punto J es
Es la deflexión del término de la S y el inicio o sea, es casi el inicio del segmento ST, ¿no? La unión entre la S y la ok. T. Ujú. Ya. Y entonces acá tu punto J no está elevado. No, Está no. casi al ras de la línea isoeléctrica. ¿Ok? ¿Te Ujú. interesa entonces B4 o no? No. Muy bien. No, doctora. ¿Qué cara se salvó entonces? La anterior. Descendente anterior estará comprometida la arteria. No, tampoco. No. No, No. porque la descendente anterior tendría que, si está comprometida, tendría que haberme dado cambios en B3 y en B4. Y no los hay. B5, B6. Acá hay que observar bien, porque ya yo tenía compromiso de mi circunfleja en la lateral alta. Vamos a ver las ramas de la lateral baja, de la misma circunfleja. Línea isoeléctrica. P, Q, R, que se eleva S. ¿Y dónde está mi punto J? Aquí. Termina mi S y empieza la T. ¿Cuántos milímetros? 1, 2, 3. 3. okay. Y en B6, P, Q, R, S. Acá está 1 milímetro más o menos. 1 chiquitito. 1.5 y haciendo bien acuciosos, miren, de mi línea isoeléctrica, 1 y 2, más o menos es 1.5, ¿no? Sí, creo. Cumpliría con más de 1, ¿sí? Y acá tiene 3. Acá hay compromiso de la circunfleja. Sí. Sí. Y esto es segmento lateral bajo. Por lo tanto, tu infarto es lateral. ¿Me dejé entender? Sí, doctora. Perfecto. 2 personas nomás me escuchan, me responden, yo asumo que todo el resto está entendido. Muy bien. Bueno, este es más el infarto posterior y eso es más o menos lo que yo les quería explicar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctora, ¿el punto J puedo verlo en las primeras láminas cómo luce? O sea, no en un EKG normal, sino en las láminas que estaban en el inicio. Mira, P, ahí, no está ahí. Espérate, diseño. Ya. Este es mi punto J. Onda P, Q, que es casi indetectable, R, esta es la onda S, y aquí en el término de la S y el inicio de la T, este es mi punto J, Ya. porque esta es la Ya, T, claro. ¿sí? Ujú. Ya, listo, doctora, gracias. Muy bien. Y entonces, repasando este cuadro y este cuadro, son sumamente importantes, ¿ya? No lo voy a repetir porque se supone que creo que he repetido bastante el concepto como tal, así que yo espero que me hayan entendido. Bueno, hay una diapositiva que, bueno, ya nos hemos pasado de la hora, no es parte de la clase ni del examen, pero sí es importante que ustedes la revisen, ¿ok? La guía aguda de infarto, perdón, la guía de manejo de infarto agudo de miocardio es sumamente importante, eso lo voy a pasar rápido, no es de interés de examen, es para la vida práctica. Pero esta guía tiene una curiosidad, maneja tiempos, ¿ok? Y les decía yo que el infarto agudo de miocardio se debe manejar o es tiempo dependiente. Y entonces, la guía como tal te presenta los tiempos en los que uno debería realizar ciertas maniobras con el paciente, ¿ok? Y miren, no tiene muchos cuadros didácticos. Entonces, yo les invitaría realmente a, a revisarlo porque creo que es bastante sencillo de comprender, ¿ya? Cuando yo hablo de infarto agudo de miocardio y digo que esto es tiempo dependiente, estoy diciendo que cuanto más rápido se haga el diagnóstico y cuanto más rápido yo derive al paciente para un tratamiento definitivo, mucho mejor será su supervivencia y menos complicaciones tendrá, ¿ok? Y entonces, yo siempre les recomiendo para cualquier guía que ustedes revisen siempre los cuadros, ¿ok?
Los cuadros te dan información clave. Una guía de 200 páginas, no es necesario que te leas las 200 páginas. Lee los cuadros. Esos cuadros tienen las definiciones más importantes que te debes llevar de aprendizaje. Y entonces, ¿a qué vamos? Miren, la misma guía te lo dice. La presentación clínica es importantísima. Esa es la presentación clínica, ¿ok? Parte de la evaluación debe tener tu electrocardiograma, que debe sacarse a los 10 minutos de yo tener una sospecha clínica de infarto agudo de miocardio. La exploración física, el ABCDE, es sumamente importante. Tu historia clínica, que les vengo repitiendo desde que los conocí, tus signos vitales, que es parte de tu ABCDE, y tus niveles de troponina T ultrasensible. Si esto no hay, no se acaba el mundo. Podemos continuar. Muy bien, parte del diagnóstico entonces es poder diferenciar los infartos agudos de miocardio y los que tengan sobre todo ese elevado y los que de pronto tengan riesgo alto o riesgo muy alto, ¿no? Digamos un nivel de mortalidad elevado, de acuerdo a los hallazgos que tengamos o de acuerdo a la estabilidad del paciente. Eso también se correlaciona con los signos vitales. No es lo mismo tener un infartado con ese elevado que esté en shock a uno que no lo esté, a uno que tenga signos de hipoperfusión o signos de falla orgánica múltiple, a uno que no esté con esos signos clínicos. Entonces es muy importante. Y además incluso te dice la guía que puedes usar algunas pruebas adicionales que se irán agregando, ¿no? Ahora, ¿qué es importante en este sentido? Las recomendaciones de una clase alta y un nivel alto. O sea, estamos hablando de clase 1 a 2 máximo y un nivel A o B, ¿ok? Eso es lo más significativo, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Primero es este punto. El electrocardiograma, con una evidencia alta de recomendación, se debe tomar lo antes posible, en menos de 10 minutos durante la evaluación del paciente. Quiere decir que el paciente te puede venir diciendo que tiene un dolor precordial de 10 horas de evolución, ok, pero aquí cuenta que apenas tú lo recibes, lo escuchas, examinas rápidamente o haces unidad clínica entre los signos, síntomas y examen físico, tú le estés tomando desde ese punto de partida a 10 minutos su electrocardiograma. Ese es el algoritmo, ese es el ideal. Así se maneja el código stroke en otros países. Y aquí también, parece mentira, acá también. Si ustedes hablan con alguien de INCOR o con alguien de la clínica que tenga unidad de reperfusión primaria, les van a decir que hay un código stroke que está establecido de esta forma. 10 minutos como máximo desde el diagnóstico clínico del paciente. Entonces, eso es el punto más importante para ustedes, porque ustedes van a recibir estos pacientes. Ustedes son los que van a tomar el electrocardiograma. Y entonces sucede mucho en los hospitales nacionales, y estoy hablando de MINSA y de salud, que este criterio lamentablemente no se cumple. Ustedes ven al infartado haciendo su cola en el triaje, ¿no? Agarrándose el pecho, sudando, diaforético, de pronto pálido, y haciendo su cola por un ticket para una historia clínica. Eso sucede. ¿Ok? O en el salud, entre un montón de gente que está con diagnósticos variados, el infartado esperando, ¿no? Que venga alguien a tomarle signos vitales. Eso no debería ocurrir, ¿ok? Por eso ustedes tienen que, con la experiencia, empezar a diagnosticar por examen físico, por ectoscopía primero. Ustedes tienen que aprender a ver al paciente en su totalidad, decir, a ver, es muy diferente ver a alguien que está de pronto pálido, de pronto con malestar, pero que está conversando con el familiar que está al costado, a alguien que está realmente pálido, diaforético, que no conversa, que con las justas ahorra energía para poder soportar lo que le está ocurriendo. Entonces, a la ectoscopía, este paciente es el típico paciente que viene con un compromiso un poco mayor a dolor, que ya tiene síntomas asociados, que está con bastante compromiso sistémico. O sea, me refiero a la diaforesis, a la palidez y un poco al desánimo, porque está concentrado en su dolor y en sus malestares. Entonces,
tómenle atención, ¿ok? Sucede mucho también con el séptico, recuerden. Muy bien, entonces en menos de 10 minutos deberíamos tomar el EKG. Otra de las recomendaciones generales es, ¿no? Y es algo que vamos a ir quitando de mitos a través de la historia, porque antes usábamos, no sé si ustedes ya son parte de esa etapa, pero antes decíamos para el manejo de agudo de miocardio, del infarto agudo de miocardio, ya, sí, aplica el MONA, ¿no? ¿Qué significa MONA? Oxígeno, morfina, nitratos y aspirina. Ese era el combo que se le daba a todo paciente infartado. Y ahora de pronto no es así para todos los pacientes infartados. Ahora hay criterios, evidencias. Se recomienda la administración de oxígeno para pacientes con hipoxemia, con saturaciones menores a 90%. No quiere decir entonces que todos los infartados deban recibir oxígeno suplementario. Si tu infartado está con 94%, 93% y de pronto es un fibrótico, un EPOC, etcétera, perfecto, no te estreses, no te desesperes, no hay que darle oxígeno a todo el mundo. Caso contrario, si tu infartado está en shock, por ejemplo, si tu infartado está saturando menos de 90, si tu infartado está con falla orgánica múltiple, pues sí suplementalo con oxígeno, ¿ok? Eso para optimizar el transporte de oxígeno en un contexto de baja vascularidad, ¿sí? Ahora, ¿debería aliviarse el dolor? Sí, sí debería aliviarse el dolor. Y aquí usamos morfina, por ejemplo. ¿Podemos usar otros opioides? También. También. Muy bien, eso es lo segundo. Ahora, tal vez aquí, creo que este era el cuadro. A ver, vamos a ver, déjenme ver si era ese. Sí, creería que es este. Muy bien. A ver. Ya. A ver, yo acá tengo lo que les estaba explicando, ¿no? El algoritmo de atención. Pacientes con síntomas de síndrome coronario agudo y EKG en menos de 10 minutos, ¿ok? Compatible con un infarto agudo de miocardio ST elevado, debo yo considerar dos alternativas. Supongamos que estoy en el serum y me llega este paciente. Entonces, yo debo considerar si este paciente, primero, lo voy a poder atender en mi centro, sí o no. Si no lo puedo atender, mi alternativa es la siguiente. Lo tengo que trasladar. Pero entonces, llegaré a un centro que tenga capacidad de reperfusión primaria. ¿Qué es la reperfusión primaria? Realizar un cateterismo cardíaco y colocación de un stent en las coronarias, en la arteria obstruida. ¿Ok? ¿Tengo esa capacidad? Ok. Para yo tener la capacidad o decidir si llevo a mi paciente a un centro de reperfusión primaria, solo tengo 120 minutos. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy, por ejemplo, aquí en San Miguel y tengo un paciente infartado aquí en la puerta de la casa, digamos, alguien se infarta, ¿ok? Y tú me dices, a ver, llévalo al INCOR o llévalo a la clínica angloamericana. Yo te digo, ¿cuánto nos vamos a demorar hasta que el paciente entre y esté en la puerta de la unidad de reperfusión primaria, o sea, de la unidad de cateterismo cardíaco? Nos tomará solo una hora, media hora de acá San Miguel hasta Angloamericana, y luego media hora hasta que llegue el paciente por código stroke, porque van a activar el código stroke, a la puerta del cateterismo. ¿Son menos de 120 minutos? Sí, perfecto. Entonces, así se hace. Si yo tengo la capacidad de trasladar a mi paciente en menos de 120 minutos a una unidad de reperfusión primaria y estar en la puerta de la unidad de reperfusión primaria, perfecto, lo llevo. Pero si yo sé que estoy en el Marañón y no voy a llegar hasta después, no sé, de 24 horas al centro donde hay reperfusión primaria, no me arriesgo a hacer ese traslado. ¿Qué opciones tengo? Podría optar por reperfundir a través de la trombolisis. Pero para la trombolisis o fibrinolisis, ¿ok? Yo debo cuidar los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. No todo el mundo puede trombolizar, no todo el mundo tiene la opción a la fibrinolisis, ¿ok? Entonces, repasando el concepto que les decía, yo tengo un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio ST elevado, tengo que valorar esta parte del algoritmo que es sumamente importante.
¿La reperfusión primaria es posible en menos de 120 minutos? Si es sí, me voy al centro de reperfusión primaria. Si es no, optaré por la fibrinolisis. ¿Ok? Ahora, ¿qué objetivo tengo en estos casos? Si yo llego en menos de 120 minutos al centro, ya sea en Cora, Angloamericana, Ricardo Palma, Delgado, etcétera, si yo llego, mi objetivo es que mi paciente sea atendido en menos de 90 minutos hasta la inserción del catéter, ¿ok? Y en el caso de, si yo aplico fibrinolisis, debería yo pasarle en menos de 10 minutos este bolo de fibrinolíticos. O sea, mi decisión es rápida, no debo esperar mucho tiempo. Si yo digo, ok, doctor, yo no llego porque estoy en el Marañón y no llego a reperfusión primaria, ok, en menos de 10 minutos debería yo indicar y administrar mi primera dosis de fibrinolítico. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son aptos para fibrinolisis? No todos los pacientes, hay algunos criterios mayores que involucran al paciente y que lo aceptan como para el tratamiento y hay otros que lo excluyen. Ahora lo vamos a ver. ¿Ok? Este algoritmo es sumamente importante porque aquí entonces esto es tiempo dependiente. Esto es lo que más o menos deberíamos hacer. Nosotros detectamos, diagnosticamos EKG en menos de 10 minutos y decido hacia dónde va a ir el paciente. Lo atiendo en mi centro porque tengo capacidad de atenderlo, lo voy a llevar a un centro de reperfusión primaria, menos de 120 minutos, o hago fibrinolisis. Doctora, ¿qué pasa si no tengo ninguna de las tres opciones? Porque de pronto tampoco lo puedo atender en mi centro, no llego a la reperfusión primaria y no tengo fibrinolítico, o no puedo darle fibrinolítico porque de pronto ha tenido una hemorragia reciente, ha tenido un ACV hemorrágico reciente, ha tenido una operación reciente, tiene más de 75 años, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que manejar las complicaciones del infarto agudo de miocardio ST elevado. ¿Ok? Y eso es lo que yo hacía, por ejemplo, muchas veces en Casimiro Ulloa. En Casimiro Ulloa, en la época en la que yo hice residencia, no había cardiólogo. Llegó el cardiólogo en mi último año, ¿ok? ¿Quién manejaba los infartos agudos de miocardio? El emergenciólogo inicialmente. Si había posibilidad, hacía fibrinolisis, y si no había posibilidad, lo pasaba a la UCI. ¿En la UCI íbamos a hacer reperfusión primaria? No. ¿En la UCI íbamos a hacer más fibrinolisis? No. En la UCI vamos a manejar las complicaciones del infarto agudo de miocardio ST elevado. Y es complejo porque, perdón, estos pacientes hacen fallas orgánicas múltiples. Obviamente estamos hablando de un gasto cardíaco sumamente deteriorado, un infarto que hace shock cardiogénico y que llega rápidamente a ventilación mecánica, a soporte de drogas vasopresoras, inotrópicos, y hacen falla renal, falla hepática, etcétera, etcétera, ¿no? A más tiempo, peor. Entonces, ¿cuánto tiempo lo tenía ahí? Lo que Dios dijera, porque las complicaciones se debían manejar de acuerdo a la evolución del paciente. Y cuando llegaban estos pacientes a reperfusión primaria, no sé si alguna vez, y creo que sí se los he contado a alguno de los grupos, a mí me daban cita para mis pacientes con infarto después de un mes, y así los llevaba. Ya después pasadas la tormenta de complicaciones y haberle, digamos, manejado esa etapa, recién llegaban a reperfusiones primarias que obviamente exceden cualquier aspecto de este algoritmo, cualquier código stroke, pero llegaban algunos a hacerse las reperfusiones tardíamente, pero bueno, en algo les iba a ayudar en la sobrevida más adelante. Sin embargo, no es lo ideal, ese no es el escenario ideal. El escenario ideal, por ejemplo, es el que de alguna manera he llegado a ver el día de hoy con mi trabajo, y que ustedes también vivirán en su momento. Por ejemplo, yo trabajo en Angloamericana y en Angloamericana activamos el código stroke, el paciente llega a la emergencia y literal, ¿de dónde sacan al hemodinamista? No sé, pero el hombre emerge a la clínica y está en menos de 120 minutos haciendo su cateterismo cardíaco. Y recibimos nosotros al paciente post-cateterismo cardíaco, post-reperfusión primaria para cuidados y monitoreo de UCI 24 horas. Al día siguiente el señor está en su casa. Entonces, es muy diferente cuando manejamos tiempos, por eso les estoy explicando esto. No es porque vaya a venir en el examen, no es porque
de pronto yo quería conversar más allá de lo evidente, sino que esto es sumamente importante. Cuanto yo más rápido detecte el infarto, cuanto más rápido sea la toma del EKG, yo interprete el EKG, ojo, tengo menos de 10 minutos, y logre decidir qué voy a hacer con el paciente, si lo llevo a un centro de reperfusión primaria, si lo dejo bajo cuidado y monitoreo de mi hospital, que de pronto no tiene cardiólogo, pero tiene UCI, ok, lo voy a poner en la UCI. Y si no, le hago fibrinolisis. Entonces, eso lo tengo que decidir rápido porque le va a cambiar el pronóstico al paciente. Situaciones extremas en las que de pronto no voy a poder llegar a ningún centro y no puedo hacer fibrinolisis, etcétera, etcétera, pues es parte de la realidad de nuestro país, ¿ok? Y que también hay que saber afrontar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo claro, doctora. Todo claro, muy bien. Como les decía, ¿no? No es parte del examen, pero por ejemplo acá les dejo un cuadro, si gustan les comparto luego la diapositiva, no es nada del otro mundo, es copiar, pegar de la guía, solamente que si les hago leer la guía se van a abrumar porque son como 200 y pico páginas, pero miren lo que yo destaco de la guía, por ejemplo, ¿no? Ustedes cuando diagnostican infarto agudo de miocardio tienen una misión también como médicos generales, no solamente el diagnóstico y la decisión de a dónde llevar el paciente, sino también darle el tratamiento inicial de estabilizar la placa de ateroma, que es generalmente la causa más frecuente de un infarto agudo de miocardio o de una oclusión vascular, y antiagregar al paciente si es que no tuviese contraindicaciones como edad o digamos, trastornos de coagulación como tal. Y entonces nosotros damos aspirina. Y ustedes verán aquí, aspirina es el primer fármaco, es un antiagregante plaquetario, y la dosis la describen muy bien acá. Es una dosis de carga de 300 miligramos, ¿ok? 300 miligramos. Generalmente es vía oral, acá no manejamos la vía endovenosa. Y el mantenimiento es 100 miligramos cada 24 horas, ¿ok? Aquí no se ajusta la dosis renal, acá le das la dosis de carga y le das la dosis cada 24 horas posterior a ello. Luego también, para dar un segundo antiagregante, porque damos un segundo antiagregante, podemos elegir entre clopidogrel, prasugrel, ticagrelor y cangrelor. ¿Qué tenemos en el mercado con más frecuencia? Clopidogrel y ticagrelor, ¿ok? La dosis de carga de clopidogrel es de 600 miligramos, seguida de dosis de mantenimiento de 75 miligramos una vez al día, ¿ok? Tampoco se ajusta la dosis para paciente renal. Y lo que yo les estoy explicando es las dosis que generalmente se aplican o se administran a pacientes que van a ir a reperfusión primaria. En caso de pacientes que van a fibrinolisis con el segundo antiagregante plaquetario, ¿ok? Se debe agregar una dosis de carga de 300 miligramos, ¿ok? Entonces, recuerden eso, hay dosis para reperfusión primaria y hay dosis o algunas modificaciones en fibrinolisis. Si yo decido usar el ticagrelor en vez de clopidogrel, la dosis de mantenimiento, perdón, la dosis de carga es 180 y la de mantenimiento es 90 cada 12 horas, ¿ok? Y lo otro importante es el uso de los fármacos anticoagulantes. ¿Tengo que anticoagular al paciente? Sí, ¿ok? Tengo mis dos opciones. Mi heparina sódica o mi heparina de bajo peso molecular. A la cabeza, enoxaparina, y esta es la heparina sódica. ¿Para quién usaría yo la heparina sódica? Para pacientes renales. Y la enoxaparina para pacientes no renales. Generalmente es así. Tratamiento inicial siempre de ambos es en bolo. Acá está la dosis, es un bolo endovenoso. ¿Ok? Y luego le puedo dar la dosis de pronto ajustada por kilo de peso y generalmente se da en subcutáneo, ¿ya? Y aquí, en el caso de las de bajo peso molecular, también doy una dosis de carga, ¿ok? La dosis de carga es en relación a la edad, ¿ya? De esto no se olviden. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente con una edad avanzada, más de 75, aquí no lo dice, pero en la guía como tal hay un punto de corte, 75 años generalmente. Si yo tengo un paciente más de 75, no le doy carga endovenosa de enoxaparina. Ya solamente le doy la razón de 1 miligramo kilo cada 12 horas por vía subcutánea, ¿ok? Y también debo tener cuidado
de reducir más bien la dosis a una vez al día en pacientes que tienen enfermedad renal con una depuración de creatinina menor a 30 mililitros por minuto, ¿ok? En el caso de la reperfusión primaria, incluso se puede modificar esto, ¿ok? Esta dosis que les estoy mencionando. Pero lo que les debe quedar claro de este cuadro es que antiagrego con 2 antiagregantes. Aspirina no hay dudas, no hay correcciones, y en el caso del segundo antiagregante puedo dar clopidogrel o ticagrelor, y de acuerdo a lo que va a ir mi paciente a reperfusión primaria, fibrinolisis, elijo la dosis de carga y luego la dosis de mantenimiento. Y lo tercero es valorar la anticoagulación, generalmente con heparina de bajo peso molecular, dosis de carga endovenosa, a no ser que el paciente sea mayor de 75 años o tenga enfermedad renal con depuración menor de 30 de creatinina. ¿Ok? Muy bien. Aquí un poco más de lo que les había mencionado. El tratamiento fibrinolítico también se hace con, normalmente nosotros tenemos en el mercado Alteplasa, y en la clínica también hay Tenecteplasa, ¿ok? Por si acaso. El Alteplasa es el más conocido, el más común, hay en todos los hospitales, ¿ya? Ahora, ¿por qué recomiendan en mayores de 75 el Tenecteplasa? Precisamente porque es una sola dosis. En cambio, en el Alteplasa son 3 dosis, por si acaso, ¿ya? Y eso iba a ser toda la clase. Bueno, ¿alguna pregunta? Todo claro, doctora. Bueno, al menos de ahí parte todo claro. ¿Alguien más que esté por aquí? Doctora, para el manejo de las complicaciones también se dan los mismos fármacos. ¿Cómo? Para el manejo de las complicaciones también se dan los mismos fármacos que mencionó. ¿A qué complicaciones te refieres? Usted mencionó que estaban en UCI, creo. O sea, podría haber, este, no sé, daño neurológico, por ejemplo. eh, o qué es lo que hace que el paciente ingrese a UCI, ¿no? Ya, el paciente con infarto agudo de miocardio generalmente debería ingresar a UCI en cualquiera de estas condiciones. Postcateterismo cardíaco, ¿ya? Precateterismo cardíaco también, o sea, digamos con el tratamiento definitivo para el infarto o sin el tratamiento definitivo. Puede ingresar postfibrinolisis para monitoreo. En cualquiera de los 3 casos es monitoreo de las funciones vitales y evitar que si se presentan complicaciones, digamos, no puedan ser detectadas a tiempo, ¿ok? Bajo el monitoreo. Entonces, no necesariamente entran complicados, entran para monitoreo en una primera instancia, con tratamiento o sin tratamiento. ¿Hasta ahí me dejé entender de pronto? Sí, doctora. Ya. Y lo siguiente que les mencionaba yo como anécdota. Que en caso yo no pueda manejar al paciente porque no le puedo hacer reperfusión primaria, o sea, no le voy a poner un stent o no le voy a hacer fibrinolisis, la posibilidad de que el paciente haga complicaciones por el infarto, o sea, por el bajo gasto, por lo que implica tener un infarto. ¿Qué implica tener un infarto? Que hay una parte de mi músculo cardíaco que no va a contraerse. Eso va a disminuir la fuerza de contractibilidad de todo el gasto cardíaco. O sea, me va a modificar el gasto cardíaco. Por lo tanto, si me modifica el gasto cardíaco y este infarto se extiende con las horas, digamos que se ocluyó la descendente anterior y por ahí también la circunfleja. Imagínate que al inicio tu EKG solo me reflejaba que había un infarto de la descendente anterior, o sea, de la cara anterior, y de pronto se hace también, le tomo un EKG en unas horas y se hace un infarto septal, y también abarca la circunfleja. Entonces estoy hablando de la coronaria izquierda. Si yo empiezo a tener un infarto más extenso, tendré más complicaciones en relación al gasto cardíaco. ¿Qué puede presentar como principal complicación el paciente? Shock. El shock, como lo hemos visto en clases anteriores, es un conjunto de sintomatología asociada a hipoperfusión orgánica. Y la hipoperfusión orgánica, como su nombre o su definición lo denota,
me va a generar falla de órganos diferentes al corazón en este caso. Va a fallar el cerebro, va a fallar el pulmón, va a fallar el riñón, el hígado, glándulas suprarrenales, etc. ¿Por qué? Porque del gasto cardíaco, o sea, de mi corazón, depende que mis órganos se nutran de sangre y de oxígeno. Si el corazón empieza a fallar y se empieza a extender el infarto, este paciente tiene más posibilidad de que haga falla orgánica múltiple, o sea, que la hipoperfusión sea de tal grado que simplemente mis órganos empiecen a fallar también. Entonces, eso manejaría yo en la UCI o eso manejaríamos en una unidad de cuidados intensivos, como lo hemos venido manejando con el ABCDE. ¿Ok? Es un paciente que amerita un monitoreo ABCD, un monitoreo hemodinámico, un monitoreo respiratorio, renal. ¿Qué quiere decir? Que le vas a tomar funciones vitales cada cierto tiempo, que le vas a colocar sonda Foley, que le vas a poner vasopresores, sinotrópicos, oxígeno, ventilador mecánico, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que tú vas valorando las complicaciones de este infarto, irás manejándolo en la unidad de cuidados intensivos. Básicamente, por eso entrarían. Los fármacos que he mencionado son los fármacos estándar que uno da al paciente a quien tú detectas. Tú estás en tu puesto de salud, le tomas un EKG al paciente, detectas un infarto de miocardio ST elevado. Ok, mientras vas decidiendo a dónde lo vas a llevar o qué decisión vas a tomar con este paciente, le vas dando su aspirina en dosis de carga, su clopidogrel en dosis de carga y le vas dando una dosis también de carga, si es posible, de anticoagulante. Ahí faltó poner la dosis de estabilización de placa de ateroma, que es la atorvastatina, en dosis de 80 miligramos, ¿ok? E incluso te habla la guía, y eso de pronto no lo hemos visto por el tiempo, pero también te habla la guía de que si hay un paciente con ansiedad, ¿ok? Porque el infartado es muy ansioso, siente inminente muerte, también podrías darle un poco de ansiolítico como clonazepam, salvo si el paciente se choca. Clonazepam baja la presión. En esos casos no. Si tu paciente está estable y está con mucha ansiedad, podrías darle un ansiolítico. Manejar el dolor también es importante, ¿ok? Entonces, no se olviden que hay medidas generales, como las que les menciono en este momento. Si, por ejemplo, también desatura menos del 90%, le pones oxígeno. Y hay medidas propias ya de cuidados intensivos que son básicamente orientadas al monitoreo y al manejo de complicaciones a la cabeza del shock cardiogénico y sus implicancias, o también de otra de las complicaciones más importantes, que es la arritmia cardíaca. A la cabeza, fibrilación auricular. No sé si contesté a tu duda. Sí, doctora, ya me quedó claro, gracias. Genial, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, doctora. Muy bien. Entonces, bueno, nos hemos pasado la hora. Definitivamente les agradezco por haberse quedado. Espero que todos hayan anotado ¿cómo se llama? En el chat, ¿ya? Estoy justo yo viendo eso también para ir apuntando su lista de asistencia. Y nada, de verdad que espero que les haya sido de provecho. Les voy a pasar las diapositivas con las delegadas a la brevedad para que los puedan tener ahí de ejemplos. Son ejemplos mismos que Freddy ha plasmado en una diapositiva y que seguramente alguno de ellos los tomará en el examen. Pero más allá del examen, espero que de acá a unos 2 años, que ustedes van a ser internos de medicina, pues puedan rápidamente diagnosticar y tomar una decisión junto con su equipo de guardia, con su equipo médico, liderar esta decisión porque ya saben cómo se maneja un código stroke, ¿sí? Y nada, pues cualquier cosa, siempre hay que saber a dónde llevar a un familiar que hace infarto. Les recomendaría a la cabeza, bueno, INCOR, que no es fácil porque no tiene emergencia. Les recomendaría en todo caso Salud, que tiene capacidad de hacer cateterismo cardíaco, o en caso de hospitales nacionales, Loaiza, 2 de Mayo, Cayetano Heredia, y en el caso de las clínicas, pues Ricardo Palma, Angloamericana, Delgado, ¿no? Que tienen una amplia, internacional, que tienen capacidad también de cateterismo. ¿Por qué? Porque recuerden que es tiempo dependiente, y entonces, lamentablemente, si yo lo llevo, no sé, pues a un lugar que no tiene, se van a demorar un montón en referir al paciente, se van a demorar un montón en atenderlo, etcétera, y el tiempo aquí es fundamental. Nada, muchas gracias por la atención, chicos, y entonces ya nos estamos viendo en la siguiente clase. Suerte en su examen de pediatría.
Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora Solón. Chicos, nos vemos.